idea de hacer una investigación periodística desde la academia, ¿de dónde nace? Bueno, es esa respuesta que di antes. Y empezamos a pensar que el tema puntual que queríamos trabajar debía ser un tema en el que que estuviera relacionado con la transición que estaba viviendo el país, pero también que nos llevara a nosotros a tener la experiencia como periodistas. No queríamos quedarnos en el análisis de lo que los periodistas hacen, tal como se los acabo de decir, sino que nosotros teníamos que hacer periodismo, y no solo se trataba de experimentar, sino de aportar al país con la investigación que nosotros íbamos a hacer desde la academia, rompiendo un poco el tema de que las investigaciones académicas siempre se quedan en textos académicos que leen académicos, pero que finalmente no le llegan a toda la gente. Nosotros queríamos hacer una investigación para la gente. Entonces, ¿qué investigar? Ese era el primer reto. La búsqueda de la historia era una historia que le permitiera al público comprender la compleja trama del conflicto desde aconteceres poco visibilizados, desde la que se pudiera también reflexionar sobre el futuro del país, pero además un tema que estuviera relacionado con el mundo, porque creíamos en el tema de la globalización. ¿Cómo encontrar la historia? Este primer punto, las lecturas de los medios regionales, lo aprendí cuando hice periodismo en Cambio, y mis jefes me mandaban a leer los periódicos regionales, y yo creía que era la peor tarea que me asignaban, pero aprendí algo muy importante, y es que cuando estamos en Bogotá y queremos también saber qué pasa en las regiones, teníamos que ir a leer los medios regionales, y ahí empezamos a encontrar las primeras pistas de nuestra investigación. Empezamos a encontrar en medios regionales de zonas afectadas por el conflicto armado notas aisladas donde se denunciaba, por ejemplo, escuelas que estaban rodeadas de minas antipersonas. Empezamos a encontrar notas aisladas, me refiero a que no era la gran noticia, de maestros que se quejaban porque la escuela estaba cerca a un objetivo militar y ellos corrían peligro. Y la otra pista estaba en la lectura de documentos sobre el estado de los derechos humanos en Colombia y en el mundo. Y la gran pista fue el proyecto Global Educación para Todos. En medio de todo esto que estoy diciendo, les llega ese documento a nuestras manos, en la búsqueda, por supuesto, y encontramos que en el año 2000, 164 gobiernos del mundo se habían reunido, y entre los proyectos del milenio estaba Educación para Todos, en aras de cerrar las brechas que existían en educación. Y en 2011 encontramos que la UNESCO había publicado un informe donde evaluaba que las regiones donde la educación era mucho más compleja era justamente donde habían conflictos armados. Entonces encontramos un gran documento que podíamos poner a prueba en nuestro país. Y el siguiente párrafo que me voy a permitir leer, de alguna manera fue la gran pista para la investigación, y eso nos permitía también entender. A veces le tenemos miedo a la investigación porque creemos que solo podemos hacer investigación si tenemos una fuente que nos filtra datos o nos entrega un narcocassette, y resulta que no, que también podíamos hacerlo tal como les estoy contando. Entonces encontramos este párrafo en ese informe de 2011 donde dice: no es frecuente que la educación figure en la evaluación de los daños causados por un conflicto. La atención de la comunidad internacional y de los medios de comunicación suele centrarse en las imágenes más inmediatas que muestran el sufrimiento humano, no en los costos ocultos y las secuelas duraderas de la violencia. Pero en ningún otro ámbito son esos costos y esas secuelas más evidentes que en el sector educativo. Y eso tiene una lógica clara, y es que cuando a mí me niegan la posibilidad de ir a la escuela porque me desplazan y tengo que abandonar la escuela, o porque los actores armados entran a la escuela, como pasa en el país y como nosotros lo encontramos en la investigación, porque toman la escuela como sitio de campamento, porque hay techo, luz y agua, y electricidad, pues le estamos negando la posibilidad a una generación de que se eduque, y estamos empezando a tener pérdidas de capital humano. O sea, no se pierde el capital humano únicamente porque hay asesinatos. Entonces así nació la pregunta: ¿cuál es el impacto social del conflicto armado en la educación básica y media en Colombia? Y empezamos la búsqueda desde análisis de datos abiertos del gobierno, solicitud de información a través de derechos de petición. Por cierto, a veces las regiones se demoran mucho. Recuerdo mucho que Cauca un día me dijo: sí, aquí está la información, venga por ella y búsquela. Análisis de datos abiertos de los gobiernos locales y entrevistas a fuentes. Y una cosa muy importante que descubrimos y que creo que está vinculado justamente con eso que queríamos encontrar de cómo el periodismo también iba a sufrir cambios en ese periodo de transición que está viviendo el país, es que en un momento nos encontramos con un grupo de menores de edad desvinculados de las FARC, y cómo íbamos a abordarlos, con una cámara de televisión, no, con una grabadora de periodismo, no. ¿Y cómo íbamos a hacerlo? Pues los periodistas tenemos que aprender otras cosas. Hicimos talleres con menores para poder encontrar desde su perspectiva cuál era el impacto del conflicto armado en la educación desde ellos, y ya vamos a verlo. Entonces los resultados, ahora sí, Moni, el primero. Nuestros resultados los montamos en 2 páginas web, hicimos un ejercicio multimedia. Quiero decir que este trabajo se hizo con estudiantes de medios de
medios audiovisuales, de diseño gráfico y estudiantes de periodismo. También voy a decir que son menos los estudiantes de periodismo que a veces se motivan a este ejercicio. Entonces aquí está, voy a empezar a mostrar algunos de los resultados. Este ejercicio que ustedes ven acá lo hicimos con bases de datos del Ministerio de Educación, donde habían más menores estudiando víctimas del desplazamiento, donde habían más hijos de desmovilizados estudiando y víctimas de minas antipersonas estudiando. Tomamos una población escolar que iba entre los 6 y los 17 años, en tanto que dentro del Ministerio de Educación está establecido que esas son las edades para la educación básica y media en Colombia. Voy a saltarme acá, voy a empezarles a mostrar. Entonces, esto es información que empezamos a encontrar en documentos. Me parece importante también resaltar cuando hablamos de datos que los datos no son únicamente números, también es aprender a leer esos documentos que el Estado tiene y en el que empieza a revelar cierta información entre líneas. Aquí estaba lo que el Estado pensaba invertir en educación para el restablecimiento del derecho a la educación de las víctimas. Entonces, por ejemplo, tenemos que en 2012 era 1 billón de pesos, ese billón se iba a mantener y en 2021 esperaban solo invertir 293.000 millones de pesos. Nosotros vamos a hablar con la gente del ministerio que trabaja directamente con zonas afectadas por el conflicto armado y nos dicen que esto es el papel, no la realidad. No obstante, el país también empezaba a dar pequeños cambios, como que por primera vez desde el 2015 el Ministerio de Educación recibiera más dinero del presupuesto general de la Nación que el sector defensa, que siempre ha tenido más recursos en el país dada la situación. Igual pasó en 2016. Entonces, esto acá sigue siendo el tema de dinero. Entrevistamos a Iván Cepeda, que en ese momento estaba como parte de la Comisión de Paz del Senado, sobre su perspectiva de si se estaba hablando de la educación en La Habana, y él decía, no, no estamos hablando de educación en La Habana, no es el gran tema. Sin embargo, sí asumimos que la educación tiene un papel importante en el cambio de la sociedad. Y aquí empezamos entonces ya a hablar de las víctimas del conflicto armado en edad escolar. Entonces, víctimas del conflicto armado entre 1984 y 2015, teníamos que entre los 6 y los 12 años, 1.178.941 menores, víctimas de diferentes hechos que nosotros, aquí hay que hacer una aclaración, era una hipótesis de por esos hechos debieron abandonar la escuela o de todas formas, hablando con investigadores, con gente que trabajaba con víctimas, tenían claro que cualquier hecho de violencia afectaba a un menor de edad y por lo tanto eso alteraba su vida académica. De los 13 a los 17 años, 722.000, aquí nosotros hacemos unas líneas de tiempo y cuántas víctimas por cada año. Diré rápidamente que ese número de víctimas desde 1900, en este mapa que hacemos desde el 95, crece notoriamente cuando termina el proceso de paz del Caguán y entra Álvaro Uribe Vélez de presidente, y las cifras también empiezan a disminuir cuando empieza a hablarse de paz y con el avance del proceso. Voy a saltarme acá porque ya se me acabó el tiempo. Hablamos del reclutamiento de menores de edad, aquí hablamos de unas cifras que el Estado invirtió y señalábamos que el Ministerio de Educación era una de las instituciones que más dinero había recibido para la política de evitar que los menores fueran reclutados por grupos armados ilegales, pero además encontramos que en esa cifra estaba no solo plata para la inversión en ese programa, sino que también había plata para el funcionamiento del ministerio. Cuando esto salió nos llamaron de presidencia a hacernos el reclamo por esas cifras. Teníamos, de acuerdo a información encontrada que nos daba el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de muchos derechos de petición, que en Colombia ellos habían atendido a 5.850 menores desde 1999 hasta 2015, víctimas de reclutamiento forzado, donde el 71% eran niños, 29% niñas. Y aquí ustedes ven toda la línea de tiempo desde el 84 hasta el 2015, cuántos menores habían sido reclutados por grupos armados ilegales. Como pueden ver, estas cifras crecen, repito, desde 1998 aumenta con el fracaso del proceso de paz del Caguán, y en los últimos años no aparecían reportes, 2014, 2015, o sea que uno podría empezar a pensar que ese proceso sí tiene efectos positivos. Y bueno, esto aquí tiene otras cosas. Un tema importante era los maestros, de los que poco se ha hablado en el país, donde encontramos 6.000 amenazados, 1.100 asesinados, 70 en exilio, 50 desaparecidos. Y voy a saltar ya para terminar a la segunda, solo para mostrarles, sacamos un segundo trabajo, La Guerra de la Escuela 2, donde analizamos 3 regiones puntuales que encontramos que habían sufrido mucho desde el campo de la educación: Antioquia, Putumayo y Caquetá.
Y voy a entrar aquí únicamente para mostrarles algo de lo que hablaba ahorita, era lo que hicimos con los niños desvinculados de las FARC. Y entonces, lo que les decía, no los podíamos entrevistar como se entrevista cualquier fuente, decidimos hacer con ellos unos talleres donde ellos nos contaban, porque este grupo del que estoy hablando estaba en un colegio, los habían recibido en un colegio, en un grupo, ellos estaban en un salón aparte, incluso se llama el Aula del Sol, y todos los otros niños del colegio sabían que esos niños de ese salón eran desvinculados de las FARC. Entonces, esto es lo que ellos cuentan de cómo vivieron la llegada a la escuela o al colegio. Entonces, estos son dibujos que ellos hicieron, cómo se sentían. Entonces, aquí dice, él es guerra, vámonos, y manos señalándolos, y encontramos una cosa muy particular en estas cartas, ellos hacen cartas y dibujos, y es que ellos, aunque ya están fuera del conflicto, se siguen representando dentro del conflicto, ¿ven? Están ahí, ellos se visten de camuflado, con armas, aquí ellos se muestran como si los otros se burlaran de ellos, y voy a leer esta pequeña nota de uno de estos niños. Estar en el conflicto es una vida muy dura, solitaria y sobre todo la falta de amor, de una familia, de comprensión y quizás el hambre que se puede pasar. Pienso que es muy duro porque tiene que soportar maltrato físico, psicológico, se siente impotencia al no tener la libertad deseada, sin saber si algún día todo terminará, sin poder estar con mi familia, cumplir mis sueños, deseando tener una vida mejor. Fíjense que la pregunta básica con ellos era cómo había cambiado el ir a la escuela, regresar o ir por primera vez a la escuela, y ellos a veces respondían esa pregunta, a veces se quedaban como en esa catarsis de lo que había sido su vida, y en los dibujos siempre señalan el rechazo de los otros compañeros. Como se me acabó el tiempo, pues los invito a todos a que conozcan la investigación, fue publicada también por el Espectador, y Colombia 2020 también nos publicó el tema de este trabajo que hicimos con los niños. Se llama Guerra y Escuela y ustedes lo pueden ver en guerrayescuela.polygram.edu.co y guerrayescuela2.polygram.edu.co, y pues el gran resultado, aparte de lo que la investigación muestra, es que desde la academia tenemos también que hacer investigación periodística y tenemos que hacer investigaciones que impacten a la sociedad, impacten en el buen sentido, es decir, que nos muestren esa realidad descarnada en la que nosotros vivimos. Gracias.